Hola, buenas tardes a todos. Pues bienvenidos a este webinar que vamos a realizar esta tarde sobre liderazgo 4.0 y cómo mejorar los resultados en las organizaciones. La verdad es que el tema es muy interesante y bueno, pues el contenido del que vamos a hablar sobre cómo mejorar los resultados en las organizaciones desde el 4.0 es el siguiente. ¿Qué es la era digital y el liderazgo 4.0? Vamos a diferenciar un poco ambos conceptos y hablar sobre todo de esta segunda parte del liderazgo 4.0. ¿Cuáles son las razones para el cambio digital 4.0? Unas consideraciones que vamos a tratar amplias sobre el mercado de trabajo 4.0 para después entrar en el concepto de liderazgo 4.0 y qué nos puede aportar. Y finalmente, hablar de los cambios que podemos afrontar a través de esas estrategias 4.0 en estos entornos digitales. En primer lugar, la diapo inicial lo que nos pretende indicar es un poco los cambios que ha habido desde la primera revolución industrial hasta llegar a esta cuarta revolución industrial, donde nos situamos actualmente. Y bueno, pues por comenzar, la primera revolución industrial, la que tuvo lugar en Inglaterra ya allá por el siglo XIX, pues era aquella que tuvo lugar con la mecanización y la aparición de la máquina de vapor. Después, ya a principios del siglo XX, entramos ya en lo que fue la producción en masa. Básicamente viene dada por el Taylorismo y el Fordismo, en Estados Unidos, sobre todo, donde se desarrolla esta filosofía de segunda revolución industrial. Estamos un poco en transición entre la tercera y la cuarta revolución industrial. Y a los años 80 empezamos a ver los cambios tecnológicos, empiezan a aparecer las primeras tecnologías que empiezan a influir en los comportamientos y en la forma de entender el mundo de la empresa. Y actualmente, desde el siglo XXI en adelante, pues lo que estamos ahora inmersos es en esta cuarta revolución industrial, que básicamente viene dada por lo que es el IoT, el Internet de las Cosas, el Cloud, la inteligencia artificial, el Big Data, el Machine Learning y la realidad aumentada. Para entender un poco qué es esto de la transformación digital, siguiendo a Gartner en su libro Digitopía, los 4 escenarios para la empresa digital y qué hacer ahora, nos explica cómo la transformación digital es la creación de un nuevo diseño de negocio en el que se difuminan los mundos digital y físico, y este cambio evolutivo promete marcar el comienzo de una convergencia sin precedentes de personas, empresas y cosas que alteran los modelos de negocio existentes, incluso los nacidos en la era de Internet y el e-business. Hay que tener en cuenta algunas consideraciones en cuanto al liderazgo, ya que los líderes actuales deben ser conscientes de que para triunfar han de transformarse en empresas digitales. Vamos a hablar mucho de empresas digitales, vamos a hablar mucho de liderazgo y de un nuevo estilo de liderazgo que después, más adelante, trataremos. Esta infografía que realicé hace unas semanas es muy interesante. A mí me gustaría mucho que la estuvierais leyendo, que estuvierais un poco reflexionando sobre ella y apreciando los diferentes cambios de lo que es el liderazgo conocido hasta lo que es, digamos, la tercera revolución industrial y lo que va a suponer el liderazgo 4.0, todo lo que tiene que ver con el cambio de era en la era digital. Si os fijáis ahí, veréis cómo hay algunos aspectos, cómo está cambiando el liderazgo tradicional más clásico frente al liderazgo en el que nos encontramos actualmente y en el que el líder pues, es un líder actualmente en el 4.0 mucho más disruptivo, en el que es un líder que bueno, pues busca una mejora continua, intentando involucrar algunos modelos como el modelo Lean, la mejora continua, y donde también hay algunas herramientas nuevas como el coaching que nos ayuda pues, a hacer un liderazgo que sea mucho más transformador en las personas. No obstante, esta infografía es muy interesante para que la podáis leer, revisar y sobre todo pensar que el liderazgo tradicional ha desaparecido. Tener en cuenta que en la era digital las jerarquías en las organizaciones van desapareciendo. Estas organizaciones son mucho más lineales y para ello el liderazgo 4.0 necesita adaptarse a las tendencias existentes. Los elementos que son necesarios para el cambio digital y que debéis de tener en cuenta para llevar a cabo este proceso de cambio cambio en la era digital y cambio en los entornos en los que el líder se tiene que desarrollar, ese líder que podemos llamar transformacional o liderazgo disruptivo, implica varias cosas. Implica, por un lado, lo que es la inteligencia emocional, por otro lado, implica el fomento de la innovación, tenemos que ser diferentes, tenemos que saber gestionar la diversidad.
que significa que vamos a poder trabajar incluso en las organizaciones con diferentes perfiles de personas, con diferentes personas que pueden estar en diferentes partes del mundo. Insisto mucho en la diferencia, insisto mucho en que las organizaciones son absolutamente diferentes y todo esto tiene mucho que ver con el cambio digital. Por tanto, estamos hablando de entornos disruptivos y de esa capacidad que tengamos de gestionar y de adaptarnos a esos entornos nuevos que aparecen en la era digital y que tienen que ver con el 4.0. Y luego toda la parte que tiene que ver también con mejorar la atención al cliente interno, que es el cliente que vamos a desarrollar dentro de la organización, y el cliente externo, que va a ser, al fin y al cabo, el cliente al que nos vamos a dirigir con nuestros productos o servicios y cuáles son las ventajas competitivas que le podemos ofrecer. Hablando de la que ofrece la industria 4.0, para entender un poco lo que estamos hablando de la era digital y la digitalización y el uso de plataformas conectadas, es importante entender que la industria 4.0 lo que se basa es una capacidad de adaptación constante a la demanda. Nos sirve también para que tengamos un producto o un servicio que va enfocado a nuestro cliente de una manera mucho más personalizada. Luego, por otra parte, es importante también entender que hay un servicio de postventa exclusivo para cada cliente. Todo esto se desarrolla a través de esa industria 4.0, con lo cual nos permite en esa industria diferente, en esa industria nueva que aparece a partir de ahora, es diseñar, producir y vender productos en menos tiempo. Con todo esto, lo que hacemos al final es añadir valor añadido a los servicios o productos que ofrecemos a nuestros clientes. Esto lo que significa también es que al final mejoramos la rentabilidad y la eficiencia en todos los procesos de fabricación. Y por último, el trabajar bajo el enfoque de la industria 4.0 lo que permite es aprovechar toda la información que nos dan las herramientas de las que disponemos los ERP, los CRMs, las redes sociales o el Internet de las cosas, y con esa información somos capaces de analizar y explotarla en tiempo y forma. Y si todo esto que estamos hablando de era digital, de industria 4.0, no lo tenéis bastante claro, pues bueno, aquí tenemos unos dibujos, vamos a ver ahora enseguida un vídeo que es de la época de los años 60, y yo me hago la pregunta de si es futuro o es presente. Entonces vamos a dar la entrada a este vídeo, va a durar aproximadamente 2 minutos y después hacemos algunas consideraciones. Meet George Jetson, his boy Elroy, daughter Judy, Jane, his wife, Bueno, pues si habéis visto el vídeo, ya habéis visto que, bueno, pues un poco por concluir esta primera parte de la presentación Era Digital, Industria 4.0 y todo lo que tiene que ver con ese entorno, pues esto es un vídeo que es de dibujos animados que es de la época de los años 60 y muchas veces lo que solemos decir que la ficción va por delante de la realidad, pues en este caso lo que estamos viendo es que hay muchas de estas cosas que cuando hablamos de 4.0, de la industria 4.0, el liderazgo 4.0, pues son cosas que ya las tenemos ahí. ¿Todo esto qué significa? Pues que, bueno, los coches voladores, tenemos ya constancia de que los coches voladores existen. En Estados Unidos, en Silicon Valley, se están probando. Tenemos los drones, que también, bueno, pues en breve van a pasar a formar parte de nuestras vidas y nos van a ayudar en muchas cosas para todo lo que es la realidad de lo que vamos a realizar a partir de ahora. Y en cualquier caso, pues que tengáis en cuenta que lo que es la era digital y la industria 4.0 son conceptos que están vigentes y que es nuestro presente y que a partir de aquí vamos a desarrollar todo nuestro futuro.
todo va a girar en torno a estos dos conceptos, era digital, industria 4.0. Estos dibujos nos demuestran que, bueno, pues estamos ya en una fase en la que estamos ya en fase de desarrollo. Por tanto, por cerrar esta primera parte, pues que tengáis en cuenta que estamos ya en esa era digital y que a partir de aquí, pues solamente nos queda una cosa, que es cambiar, adaptar